Bueno, la lengua es, cuando uno lee los clásicos, la lengua es la envoltura material del pensamiento. O sea, uno habla porque uno piensa, o sea, y eso es lo que nos diferencia del resto de los animales, la comunicación. Y bueno, y uno escribe porque ya el escribir, eh, hablando desde el punto de vista de los códigos, ya es la manera más sofisticada con la que el ser humano ha llegado a comunicarse. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista literario, es importante escribir porque es el reflejo de épocas, de costumbres, pero además es un acto estético. Escribir es un acto estético. Si nos referimos al escribir en tanto literatura, ¿no? Porque cualquiera puede escribir, no sé, un SMS o un mensaje de WhatsApp, una carta, y no es literatura. Si nos referimos al punto de vista de la literatura, es para mostrar épocas, maneras de pensar, pero desde un punto de vista más estético, más serio. Y eso es lo que diferencia, digamos, un escritor, una persona que se dedica a escribir, de una persona que puede escribir un texto determinado en cualquier momento. Pero bueno, sí es importante escribir porque es como decir, ese es el tesoro estético de la humanidad, la literatura. Como otros Ujú. artes, ¿no? Si nos ponemos a ver desde el punto de vista de Oscar Wilde, él decía, en el prólogo del retrato de Dorian Gray, él decía, al final termina diciendo que todo arte es completamente inútil. O sea, uno puede vivir sin literatura realmente, como puede vivir sin pintura y escultura. O sea, no vas a dejar de respirar, tus pulmones no van a dejar de funcionar en tu corazón por eso. Pero bueno, sí te hace la vida de manera más agradable, como decía, respirar, tener pulmones y órganos. Eso lo hacen los animales también, ¿no? Y las plantas. Entonces, lo que a nosotros nos diferencia es ese plano espiritual, estético, donde podemos ver otras cosas que van más allá de la existencia material. Ahora, Ujú. yo diría que como seres humanos los dos son importantes. Que no sé, ahora se ven novelas no sé, telenovelas o series donde asesinan al rey. No sé, eso lo escribió Shakespeare en Hamlet hace 400 años y cosas así. Eso no, por eso siempre los clásicos son muy buenos porque es lo que, de cierta manera, se va repitiendo y se va reciclando con otros personajes, con otras épocas, con otros nombres. Pero el mérito de Shakespeare o de Cervantes o de Quevedo o de esa gente es que ellos pudieron decir lo mismo que ya está pasando hoy, que pasaba en su época igual, pero reflejarlo con técnica, con belleza. Si no reflejamos la Ujú. realidad con belleza, eso es prensa, eso no es literatura. Bueno, primero, ¿no? Yo leí el otro día de un escritor argentino, que tengo un libro aquí sobre técnicas narrativas de él, Javier Chiabrando, y él dice que la literatura es dominio del lenguaje, ¿no? Y yo coincido, la literatura es dominio del lenguaje, no es cualquier lenguaje, ¿no? Es el lenguaje más allá de sus formas comunes porque si nosotros escribimos como mismo hablamos en la calle, en el mercado, en lo que sea, eso, bueno, se puede utilizar dentro de la literatura. Por ejemplo, por citar un ejemplo, hace poco estuve leyendo a Juan Rulfo Pedro Páramo, y estaba viendo una novela que es muy escrita con localismos, con frases que se usan, pero bueno, ahí está la belleza, pero él lo sabe encuadrar y darle un simbolismo sobre la muerte, sobre todo eso, ¿no? Pero ¿qué te decía? ¿Cuál sería mi legado, por ejemplo? La literatura es dominio del lenguaje y un lector debe ser capaz de reconocer ante todo la forma de la literatura, incluso por encima del contenido. Aunque el contenido sea bueno, ¿no? Pero eso es lo que diferencia, por eso digo, a la literatura del guión, por ejemplo, Ujú. a una buena novela de un buen guión. Es la forma en que se narra más lo que se narra en sí. Entonces yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los poetas clásicos, ¿no? No sé, del siglo de oro o los poetas españoles, entonces me gustan mucho las formas clásicas, el soneto y la décima. Bueno, la décima me gusta casi, el problema es que yo nací en Cuba, y en Cuba tal vez es uno de los países del mundo donde más fuerte es el movimiento repentista de improvisadores en décima Spinella, creada en España, pero bueno, en España se perdió, y eso fue un fenómeno que se trasladó aquí a América Latina, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Chile, cada quien a su manera, pero bueno, en Cuba es bastante fuerte, incluso hay escuelas de eso, uno lo ve en programas constantemente, hay recitales, se canta, los guajiros, que son los campesinos, entonces eso uno como que lo tiene interiorizado, incluso cuando uno está en la escuela, nosotros estamos, el cubano es muy musical,
Nosotros estamos en la escuela y siempre te ponen el bullying allá se hace con rima. Allá te hacen bullying con rima. No sé, yo me llamo Adrián. Recuerdo que mi hermano me decía Adrián Cabeza de Pan cuando era niño. Entonces, la, la, todo rima. Por no hablar de la gente que se llama Angulo, que no voy a... Está como en la cultura. Eso, está, eso no lo tiene ya incorporado. Después, cuando empecé a leer un poco de clásicos, a mí me gusta, mi escritor favorito, digo escritor de manera general, es Borges, ¿no? Veo que utilizan mucho el soneto y me gusta mucho igual Quevedo, Miguel Hernández. Entonces son gente que utiliza mucho las formas clásicas de la literatura. Y el soneto, por ejemplo, a mí me parece una manera muy elegante de transmitir una idea. Incluso la idea más tonta, pero de transmitir una idea me parece una idea muy elegante la forma en sí. La décima es un poco más coloquial. Pero si yo quiero transmitir algo, lo que yo transmito en mis textos generalmente, no ese que acabo de publicar con ustedes porque es un libro, digamos, bastante ligero, de cosas que dice, algunas he hecho ahora, pero la base está en cosas que dice hace, no sé, 10 12 años. Pero ya después de una maduración, digamos, literaria, que he experimentado en los últimos 3 años, digamos, sí me dedico a cosas más, digamos, serias. Sobre todo temas mitológicos, pero no mitológicos describiendo solamente el cuento, ¿no? Sino, o la historia o la leyenda, sino tratando de darle a la trascendencia de escribir poemas atemporales o textos atemporales que los puede haber escrito cualquiera hoy, o hace 500 años, o hace 600, o hace 1000. Entonces, esos textos los puede haber escrito cualquiera en esas épocas que no pierden su trascendencia y que, por ejemplo, transmitan lo que tiene que ver mucho con sentimientos de el existencialismo, la soledad, lo ineludible que es el destino del ser humano, de lo que esto mismo que ahora la gente se sorprende mucho con esta serie Dark, esta de televisión. Pero bueno, eso está dicho hace 1000 años también, ¿no? Y eso lo decía también, no sé, hasta el Eclesiastés, nada nuevo bajo el sol, ¿no? Entonces esa angustia es lo que yo trato de reflejar en mis últimas obras, no en esa que ustedes vieron, que es lo, digamos, lo más liviano que tengo. Por eso empiezo con décimas leves, ¿no? Le puse décimas leves porque lo hice como más bien como un ejercicio, ¿no? Pero sí me gusta que mis poemas transmitan esa, tienen algo de épico los últimos, ¿no? Que en algún momento tendrán la oportunidad de verlos. Tienen esa onda épica, esos tintes existenciales como del hombre como cárcel de sí mismo. Mi obra, bueno, yo la baso en todo, pero yo soy una persona muy alegre, ¿no? Yo soy una persona muy alegre, cubano al fin, soy muy bromista, soy eso, y siempre estoy generalmente muy de buen humor. El que lea mi obra, yo he dado una voz poética, el que lea mi obra pensaría todo lo contrario. Pensaría que yo soy un tipo que se quiere suicidar. No, no esa que tuviste, ¿no? Por supuesto, eso es lo más, eso es algo casi adolescente, ¿no? Hay cosas que le incorporé después, pero no. Pero lo último que he hecho, que es bastante, ¿no? Y que sí es como homenaje a otras personalidades y a través de los mitos, por ejemplo, digamos a Edipo, algo conocido como Edipo. Tengo un poema a Edipo, ¿no? El último terceto de ese poema dice, deambulará, en los últimos 2 versos, ¿no? Deambulará sin ojos y sin techo por los senderos del dolor humano. Después que le pasa todo lo que le pasa a Edipo en la tragedia o Antígona. O sea, por supuesto, ningún poema de Edipo ni de Antígona puede ser un poema feliz. No. Porque además son tragedias. Entonces, por ahí va todo. Incluso estuve haciendo parte de poemas sobre el mito de Asterión, o sea, el Minotauro, cosas así, Aquiles. Y todas son historias que terminan de cierta manera, bueno, para el Minotauro se terminó triste, no para los demás, ¿no? Pero son de cierta manera que historias que son clásicas, pero que tienen más de tragedia, ¿no? Incluso empecé con los mitos griegos, con la cultura, no sé, judeo-cristiana, etcétera. Y ya últimamente, incluso pasando por Escandinavia, Rusia, Japón, pero ya últimamente lo que más he escrito es de temas latinoamericanos, ¿no? Temas mayas, temas de la zona de Chiloé, de Chile. Y estoy buscando bastantes leyendas y temas latinoamericanos que tienen mucho, ¿no? Igual tampoco son muy alegres. Entonces, como me he dedicado a hacer eso, creo que es una obra que podría trascender, lamentablemente para mí. ¿Por qué lamentablemente para mí? Te digo, porque yo, por ejemplo, trato de pulir bastante mi obra. Trato de que se parezca lo más posible. O sea, mi estándar, como decías tú, son los grandes maestros, ¿no? Me gusta mucho Borges aquí, o Miguel Hernández, digamos, o Quevedo, esos 3, ¿no? Serían mis poetas favoritos. Entonces, yo los leo.
veo la forma, veo qué temas tratan. Claro, uno lo recontextualiza y va buscando su estilo. Y a partir de eso uno va creándose a sí mismo, ¿no? Es como tener padres, ¿no? Me decía una escritora joven de acá, a mí no me gusta leer porque siento que eso permea mi obra y no voy a ser original. No, al contrario, no se Ok. puede escribir bien sin leer cosas buenas. Eso es imposible. Yo le decía, si tú lees bastante, puede que te parezcas a alguien, ¿no? Como te pareces a tu papá. Uno siempre tiene un papá o una mamá. Y te vas a parecer, siempre vas a tener rasgos de ellos, ¿no? Después tú vas formando tu propia personalidad. Lo mismo pasa con la literatura. Tus padres son la gente que tú lees, los escritores que tú lees. Después tú vas formando el tuyo. Si no tienes, si eres huérfano, ¿no? En el sentido literario, ahí te vas a parecer a todo el mundo porque ese es el lenguaje comunicativo. Haces lo mismo que escribe todo el mundo. Uno tiene que empezar un texto y decir, wow, esto lo escribió alguien que sabía. Entonces yo voy puliendo mi obra y soy bastante celoso con eso. Desde el punto de vista de la técnica también y desde el contenido, porque también he estudiado un poco para llegar a ser un buen soneto, ¿no? El ritmo de los versos, el estilo, dónde tiene que ir la acentuación del ritmo para que no se vaya el ritmo del poema, cómo tiene que ser la métrica, qué cadencia, qué recursos puedo utilizar, cómo uso un encabalgamiento o un hipálaje o un polisíndeto. Entonces, todo eso es lo que le da ritmo y música a lo que uno escribe. Y después, por supuesto, un contenido que puede ser cualquiera, puede ser cualquiera. Puede ser un contenido amoroso, que es el más, digamos, trillado en la poesía, pero a mí me gustan mucho los temas más bien, me gusta mucho lo oscuro, ¿no? Lo que es de gris a oscuro. Los temas existencialistas, góticos, incluso he llevado a poesía algunos cuentos de terror de Lovecraft, por ejemplo, y los he convertido en sonetos, manteniendo siempre la historia del cuento, porque me gusta esa. Pero yo creo que sí, que este va a ser mi legado. Ya creo que ese es mi estilo. Y incluso algunos de la gente que ven algunos de mis textos, los que me conocen, con los que comparto, algunos recitales, ya conocen cuál es mi estilo. Y me gusta eso Mm. porque ya la gente va sabiendo. Y eso, el orgullo para mí de eso es que, por ejemplo, yo quisiera llegar a ser, que eso creo que viene por otra pregunta ahora, ¿no? Pero yo quisiera llegar a ser que alguien lea un texto mío y diga, por ejemplo, esto lo escribió Adrián, ¿ya? Como uno ve un cuadro de Van Gogh y dice, esto lo pintó Van Gogh, o uno ve un cuadro, no sé, de Da Vinci, o de quien sea, o de Picasso, que se reconoce, ¿no? Uno dice, esto lo pintó Picasso. Yo quiero que alguien lea un texto mío y diga, esto lo escribió fulano, por la forma y por el contenido. El estilo, lo mismo que repetía, un poco te respondí antes. Yo quiero que ese estilo que yo hago, que alguna gente lo va reconociendo, yo quiero que ese estilo se quede en la gente y que la gente lea un poema mío o un texto mío, no sé, porque en algún momento también quiero experimentar. De hecho, empecé escribiendo prosa, ¿no? Yo, pues, en la Mm. adolescencia que empecé escribiendo prosa, llegué a ganar alguna vez un concurso en la universidad, allá en La Habana, pero bueno, ya más nunca escribí nada. Entonces me dediqué a la poesía. Y bueno, sí, me han publicado en antologías y eso en España, en Argentina, ¿no? Pero yo quiero que Mm. la gente se quede con ese espíritu del texto. Que el espíritu del texto, como tú lees un texto de Edgar Allan Poe, no sé, y tú sabes que lo Ujú. escribió Edgar Allan Poe. Que la gente, aquí está a la mano de fulano de tal, en este caso. Y que vean ese estilo eso es lo que quiero yo, cuando lean un texto mío. Yo creo que ese sería el mayor logro como escritor, de uno, encontrar su propio estilo. Y que se quede en la gente. Pero bueno, a mí sí me da placer escribir lo que yo escribo. Y sí me da mucho placer sentarme eh, y hacer un texto. Y luego que no necesito mucha inspiración. Yo ahora me siento, este es mi estilo actual, ¿no? Me siento ahora, yo no sé nada de La Llorona, digamos, o la he oído mencionar, pero no sé nada. Y me pongo a leer 3 o 4 artículos de La Llorona. Los abro aquí mismo en el Google, busco Wikipedia, lo que sea, revistas, me pongo a leer 4 cosas de La Llorona. Y yo voy armando en mi mente mi campo sintáctico. Yo digo, llorona, hijos, muertos. Ya sé que hijos rima con prolijos, digamos. O con, no sé, o que llorona rima con cualquier palabra que termine en ona, que son muchas. Se emociona, no sé. Entonces ya tengo eso en la mente, lo voy armando en la mente. Y voy armando el mito de la llorona. Trato de armarlo con las mismas, por supuesto, características que narra el mito, por lo menos principales, y voy narrando eso. Pero al final, le puedo dar un final, digamos, cíclico, ¿no? Donde la Llorona siempre va a llorar por toda la eternidad, digamos, ¿no? O algo así, pero un final arriba que realce el mito, usando las palabras y eso.
Eso me puede llevar de 45 minutos a 1 hora y media y ya tengo el texto de la Verona. No tengo que tenerlo pensado, ¿no? No tengo que tenerlo pensado. Si lo tengo pensado, mucho mejor. Pero yo voy y busco, no sé. He estado tocando mitos mayas, por ejemplo. No sé si has oído hablar de los nahuales Ujú. o de Tecumumán, que bueno, es Guatemala, pero bueno, está cerca. O de Ixchel, que es una diosa de la luna en la mitología maya, o de Shak, el dios de la lluvia. He hecho poemas de ellos así. He buscado mitos, quiero escribir temas americanos, ya me cansé un poco de los griegos y esa gente. Sí. Quiero escribir temas americanos, busco el mito, lo leo, lo releo. Y bueno, en 1 hora y media, máximo 2 horas, ya tengo el texto terminado. Ujú. Decasílabo, que tenga la rima donde es, que le con rima consonante, con con su ritmo, con la acentuación en la sílaba que debe ir, porque si no pierde ritmo, poema, y ¿sabes? Tienes que tenerlo todo. Y que diga lo principal o los aspectos más básicos en 14 versos, que es un soneto, del mito, que puede estar redactado, no sé, en 2 páginas. También tienes que tener ese poder de síntesis. Y Ujú. saber qué palabra vas a rimar, cuál vas a usar, que cause el ambiente, crear ese campo semántico, que te lleve ahí, a esa zona, a esa, y que además tenga el poema más que el mito en sí, como decía, más que la historia en sí, tenga por detrás, ¿no? De eso, una carga espiritual, una carga que cualquiera piense que es historia, de cierta manera le puede pasar a él aunque sea un mito. Como Sí, humanizar ese mito y darle ese sí, tinte humano que a veces me sale mejor, a veces no, pero bueno, más o menos se logra el producto. sí. Realmente, o sea, yo estoy escribiendo por placer. Y como Ok. escritor independiente te digo que el gremio de escritores, ¿no? Funciona exactamente como cualquier otro gremio. La gente tiende a pensar que los escritores, yo creo que la gente escribe, ¿no? La gente hoy escribe, porque existe el cliché del escritor, de que el escritor es una persona especial, una persona, ¿no? Y eso es nada más lejos de la verdad. Un escritor no es nadie especial, ni es un dios, ni es un semidios, ni nada. Un escritor, voy a decirlo aquí en la entrevista, tiene los mismos problemas que tiene cualquiera, los mismos problemas económicos, realiza las Mm, mismas actividades fisiológicas que todo el mundo, hace mm. de todo y no hay nada especial. No sé por qué se ha vuelto tan romántica la imagen de escritor. Yo cuando tú, antes de empezar esta entrevista, yo pensé, ¿no? Lo primero que pensé, que busqué fue el uso horario de esa hora atlántica Bermuda que me mandaste por correo para ver qué me daba tiempo hacer ahí. Y fui bueno a comprar limones, a comprar pan, a comprar la leche. Como quiero humilde mortal y me gustan las cosas más ordinarias porque me encanta ir a una fiesta, a una discoteca y bailar hasta abajo reggaetón. Porque además Sí, nosotros sí, los sí, cubanos sí. somos de bailar y eso. Y, y el deporte y esas cosas me encanta, el fútbol o el béisbol o lo que sea, o el atletismo, me encantan los deportes igual. Y he practicado también. Entonces, la gente tiene una visión romántica, quieren hacer, y no sé si es que eso les da cierta, no sé si es que se sienten bien consigo mismos o lo hacen sentirse especial, porque hay muchos escritores que han sido famosos, bueno, felicidades, pero hay muchísimos más que no han sido nada famosos que ni se conocen. Y esas son gente de como uno. Ahora, el gremio de los escritores funciona como funciona en cualquier lado del mundo. Los escritores son un gremio más, es como todo, es como un partido político. Y uno se asocia con la gente que tiene su misma idea más o menos y que pertenece al mismo partido político o a una religión, es lo mismo. Entonces, en la manera en que tú dependas del gremio, no, o en que tú defiendas un gremio, no, te van a tratar. Y el gremio de los escritores, lamentablemente, o de todo lo que es la gente, o sea, los jóvenes, ¿no? Piensan que es un medio muy agradable, muy bonito. Bueno, si te gusta, va bien, lo disfrutas, pero es un medio con mucha competencia igual. Y Sí, sí me sí. encantaría poder ser un bestseller. Sí, sí me encantaría poder ser un bestseller. Bueno, ese libro que yo les publiqué con ustedes, que acabo de publicar, Breve Manual para enamorarnos de una flaca, es un libro bastante sencillo, ¿no? Creo yo, para que la gente no sé si lo leíste ya, pero para que la gente lo Sí. entienda, es algo bastante sencillo, algo bastante leve para eso mismo, para que sea algo, un producto vendible incluso desde el título. Es un Ujú. título bien comercial, creo yo, ¿no? Pero bueno, también me gustaría vender las dos cosas y que mi obra diga en un futuro, wow. Que bueno, de la crítica sí he tenido muy buenas eh, respuestas muy positivas de parte de la crítica. Hay muchas personas que se dedican a la literatura clásica y eso y sí me han criticado muy bien los textos y gracias a ellos también he mejorado mucho porque antes tenía otros errores que si no es por ellos no hubiera detectado. Y más lo que fui leyendo y aprendiendo,
y he pulido cada vez más mis textos. Entonces, me han comparado, o sea, me han hecho buenas comparaciones y me han hecho buenas críticas en ese sentido. O sea, creo que lo que escribo desde el punto de vista estético está bastante bien. Lo último, ¿no? Está bastante bien. Siempre se puede, uno nunca termina, ¿no? De aprender ni de escribir, pero he logrado ese nivel. Lo malo es eso. Ahora, lo difícil es vender poesía, uno. Y si es poesía un poco complicada, dos, ya son dos impedimentos. Hay que sincerarse porque... Bueno, yo tengo un solo consejo, que es el mismo que me doy a mí en lo personal. Y tengo un solo consejo. Historias hay, 10.000. Hay historias, hay más historias que libros todavía, ¿no? Por eso es que se sigue escribiendo. Ahora, lo que pasa es la forma. Y decía, volvemos al principio. La literatura es la forma por encima del contenido, ¿ya? A todo el mundo se le ha muerto un familiar. Vamos a empezar por ahí, ¿no? A todo el mundo se le ha muerto un familiar o un ser querido. Ahora, pocas gentes, si hay obras que tratan de eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, de Edgar Allan Poe, no sé, Ligeia, ¿no? Que creo que trata de eso, o Berenice, algo así, algunos cuentos. Pero el tema es llevarlo, escribirlo de forma que ese mismo suceso del familiar muerto, que eso le pasa a todo el mundo, a los 7.000 millones de habitantes, que eso tenga calidad. Porque si no, de otra manera, lo que estás escribiendo es un bolero o una canción, no sé, tipo Checo Acosta ese que había antes. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Entonces, yo lo único que puedes hacer para eso es leer mucho y leer cosas buenas y ver cómo los escritores relatan eso, de qué recursos se valen, qué tipo de narrador usan, qué tipo de escena, dónde van los diálogos. Yo que he estado últimamente leyendo técnicas narrativas, ¿no? Porque todo es importante, no usar recursos gratuitos y saber contar la anécdota de una manera original, entretenida, aunque sea el mismo fenómeno. Porque todo el mundo tiene un momento malo, todo el mundo sufre, cualquiera se enferma, eso no es, eso cualquiera que sea un ser humano le va a pasar. Sí. No sé, digamos que vamos a hacer una historia sencilla. La mamá de alguien tiene cáncer y en su lecho terminal le comenta, ¿no? O le relata que su padre no es su padre, ¿ya? Que su padre es otro. Esa es una historia que puede pasar, es una historia sencilla, pero hay que ver cómo se narra. ¿Por dónde empiezas? Si vas a empezar por el final, por el principio, por el centro. ¿Qué personaje va a narrar? Si va a ser un narrador omnisciente. O sea, todas esas cosas a la hora de escribir hay que tenerlas en cuenta. Y eso es lo que, como decía, eso es lo que diferencia a un escritor de alguien que te cuenta un chisme en la calle, que puede ser el mismo chisme. Oye, te cuento que la mamá de Florinda se murió y a última hora le dijo que papá no era papá. Eso es un chisme. Ahora, si tú le das a esa misma historia, la pones no sé, la pones en un contexto determinado, en una época determinada, no sé, año 2020, Costa Rica, el COVID, mucha gente muriéndose, no sé, mi mamá está en el hospital porque esto, yo la quiero, vas armando una historia y lo haces así, que es así como funciona, ¿no? Ahí ya no es un chisme, ya es literatura. Por supuesto, lo que escribo ahora tiene mucha más calidad que lo que escribía hace 10 o 12 años. Yo miro mis textos anteriores y a muchos me da pena hasta mostrarlos. Bueno, esto lo escribí para no saber cómo uno inició y ver más o menos adelante y el después, pero es como el Facebook, ¿no? O el Instagram, uno enseña sus fotos bonitas, en las que sales mal, tú no las enseñas nunca. Lo mismo pasa con los textos. Hay textos que se quedan ahí en el anonimato para mí, que mi esposa los ha visto. Y bueno, ya voy mostrando lo que yo creo que es mejor. O no, ya viendo que hay una evolución Pero eso se hace con práctica. Te digo, que desde que yo empecé a escribir, digamos, sonetos, el primero que escribí, que lo habré escrito hace unos 11, 12 años, al que he escrito ahora, en los últimos 2 años, digamos, ¿no? Es que yo he encontrado mi estilo. O sea, que me ha costado más de 10 años. Solo encontrar el estilo. Solo eso. Encontrar un estilo que yo sé, este es mi estilo y por aquí me voy. Y mis libros van a llevar este corte y este sello de esta marca. Ya yo sé qué quiero hacer. Pero solo encontrar eso, bueno, a mí, hay quien le costará 5, hay quien le costará 3, hay quien le costará 20. Pero a mí me costó más de 10 años.